San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El tema de hoy es Today's sermon's title is Caminando en la presencia de Dios. Walking in the Presence of God. Creer en Dios To believe in God es reconocer is to recognize que Él es el creador that He is the creator del universo. of the universe. Creer en Dios To believe in God es reconocer que es nuestro Padre amoroso is to recognize that He's a loving y vela Father por nosotros, sus hijos. and He watches all us. Confiar en Dios es aceptar su voluntad To trust in God is to accept His will y buscar una relación con Él. and to seek a relationship with Him. Un creyente que cree en Dios A believer reconoce que todo lo que existe recognizes that everything that exists, es hecho por Él it was created by Him, y todo lo que tenemos proviene de Él. and that everything we have comes from Him. Creer en el Señor Jesucristo To believe in the Lord Jesus Christ implica tener una fe viva is to have a living faith que transforma nuestras vidas. that can transform our lives. Todo creyente tiene que creer en el Señor Jesucristo All believers must believe in the Lord Jesus Christ para salvación for salvation y vida eterna. and eternal life. Creer en Jesús, hermanos, To believe in God, brother, es para hacernos un cambio it is to make a change in us. en nosotros. Creer en Jesús To believe in Jesus es tener una relación íntima con Él. is to have a relationship with Him, Y también creer en Dios es amar a nuestro prójimo. and also to love our neighbors. Cuando el corazón se turba, When your heart is troubled, normalmente en nuestras vidas usually in our lives, acostumbramos solo a pensar en el problema we are accustomed to only focus on the problem y no en la salida del problema. and not in the exit of the problem. Cuando el creyente está turbado o preocupado When a believer is troubled por alguna situación, for any situation, solo piensa en él mismo all they think is about themselves y no piensa en Dios. and they don't think about God. Deja la comunión del Señor They leave the communion that they have with y le God presta más atención a los problemas. and they pay more attention to the problems they're having. El problema de los creyentes es The problems with believers is que le creemos más al problema que a Dios. that we believe more in the problem than God, Debería ser lo contrario en nuestras vidas. and it should be the contrary in our lives. Creerle más a Dios que al problema. We should believe more in God than the problem. El Señor Jesucristo sufrió, The Lord Jesus Christ suffered. lo azotaron, He was beaten. le escupieron, He was spit on. le hicieron cosas terribles, hermanos. They did horrible things Que uno to de him, nosotros no pudiera soportar ese dolor. that none of us could ever endure that type of pain. Cuando tengamos algún tipo de problema en nuestras vidas, When we are going through any trouble in our lives, debemos de pensar lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. we must think of that which our Lord Jesus Christ Él suffered. es el único que nos puede dar la salida a los problemas. He is the only one that can give us the help to. Él es el único que Problems. nos puede dar un consejo cómo salir de ese problema, He is the only one that can give us an advice de esa situación. to resolve that problem or Normalmente situation. nosotros Normally us, no pensamos en el Señor Jesús, we don't think about the Lord. pensamos solamente We only think quién nos puede ayudar who as a person can help us. y no pensamos en el Señor que Él es la salida para nuestros problemas. And we don't think that God is the only one that can resolve our problems. El Señor The Lord en su palabra dice, in His Word tells us, San Juan 16:33 parte B dice, John 16:33 part B, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que caminar we have to walk bajo la presencia de Dios. with the presence of the Lord. No dudemos de su palabra. We should not doubt His Word. Cuando caminamos bajo la presencia de Dios, hermanos, When we walk in the presence of the Lord, todo problema se va, all problems leave porque dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. because we allow God to rule over our No, lives. no le prestamos la mente al problema, We don't pay attention to the problem, sino se lo dejamos a Dios. but we give it to God. Dios tiene un plan para nuestras vidas, God has a plan for our lives. solamente no lo rindamos. Let's just not give up. No dejemos de creer en Dios. Let's not stop
believing in God. Él siempre nos va a dar la victoria. He's always going to give us the victory. Dios siempre nos da la salida a todo problema He always gives us the exit to any si problem confiamos en Él. if we trust in Him. En ocasiones somos muy egoístas. At times, we are very Queremos solucionar selfish. los problemas por nuestras propias fuerzas We want to solve the problems on our own, y solo llegan a que los hundamos más. and we just go deeper into the problem. Tenemos que dejar ese orgullo We must leave behind any y pride dejar que Dios termine la obra en nuestras vidas. and allow for God to fulfill His work in our lives. Dios no quiere que suframos. God does not want us to suffer. Dios no quiere que estemos abajo. He doesn't want us to be in low places. Dios quiere que estemos arriba. He wants us to be in the top. Dios quiere bendecirlos. He wants to bless us. Dios quiere que estemos sanos. He wants us to be healed, Pero si confiamos en su palabra. but only if we trust in His word. En Éxodo capítulo 14, Éxodo verso 14 dice, 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No nos preocupemos, hermanos. Let's not be worried, brothers. No importa las circunstancias, Regardless of the no situation, importa el problema que esté pasando, regardless of the problem you're encountering, Dios siempre va a pelear por nosotros. God will always fight for you. La palabra dice que estemos tranquilos. The word tells us to be in peace. Porque Dios nos aconseja que estemos tranquilos. Why does He tell us to be peace? Porque Él es nuestro Padre, hermanos. Because He is our Father. ¿Qué padre quiere lo malo para sus hijos? What father wants that which is ¿Qué bad padre for quiere his que sus children? hijos tengan problemas? What type of father wants his children to Nadie. have problems? No Dios quiere father. que estemos bien. God wants us to be, Y Dios va a Well, cumplir su palabra, and hermanos. He will fulfill His word. Si creemos en Él y caminamos bajo su presencia. If we believe in Him and walk under His presence. La gente de afuera quiere verlos derrotados a nosotros. The people out there wants to see us defeated. El diablo los usa para hablar así. The devil uses them to speak that way. Pero Dios los quiere ver en victoria. But God wants to see you in Dios los victory. quiere ver sanos He wants to see us y healed, fuertes, strong, llenos de esperanza y fe. full of hope and faith. El Señor me estaba llevando momentos de mi vida And the Lord kept reminding me of other times of my life cuando andaba en vicios, when I was going through addictions, en drogas y alcohol. drug addictions, alcohol. En una ocasión, There was a time, no me acuerdo cómo llegué a casa. I don't even know how I got home. Solo me acuerdo cuando las llantas se explotaron. All I remember that my tires Pero en ese exploded. transcurso como de 30 minutos no me acuerdo nada cómo llegué. There was a span of 30 minutes that I don't remember anything. Y el Señor me decía And the Lord told me que si la presencia de Él no hubiera estado conmigo, that if His presence had not been with me that yo no night, estuviera aquí el día de hoy. I would not be here today. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? What am I trying to tell you with this? Dios tiene un plan para cada uno de God ustedes. has a plan for each one of y'all. Si Dios nos trajo acá, If God brought you to this country, Dios nos va a cuidar. He will take care of us. Dios nos va a guardar. God will keep us. Porque si no estuviéramos en el plan de Dios, Because if this was not part of God's ninguno de plan, nosotros estuviera aquí, hermanos. none of us would have been here. No tengan miedo. Do not be No afraid. tengan temor lo que esté pasando afuera. Do not have fear of what's Dios nos happening va a out guardar. there. The Lord will keep Dios us. nos va a cuidar. He will take care of us. Por eso en el verso anterior es, no se This is turbe vuestro corazón. Why in the previous Solo verses, confiemos en Dios, hermanos. do not be troubled, just trust. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, This is why each one of us, brethren, no tengamos miedo. let's not be afraid. Solo oremos a Dios Let's just pray y to que la God presencia de Dios esté con cada uno de that nosotros. His presence is El with each viernes one el of us. Espíritu decía Last Friday, the Holy Spirit told us que Él bendecía, el hermano bendecía su salida, hasta The- dónde iba a the estar, brother was y blessing para you, llegar a su casa. wherever Hermano, you esa es revelación, ese es el Espíritu, la That is- presencia de Dios That is the Spirit, that is God's presence que with nos you. acompaña si nosotros la buscamos. If we seek the presence Muchos of God. rechazan la presencia de Dios. A lot of people reject the presence of God. Por eso, hermanos, hay dificultades, This is why they go through difficulties. porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Because there is no communion with the Holy Spirit. Dios va a cuidar de su iglesia. God will keep His church. Dios va a cuidar de cada uno de nosotros, God will take care of each de one of nuestros us. hijos, Our children, de toda la iglesia, hermanos. the entire church. Dios tiene un plan para nosotros. God has a plan for us. Dios no quiere que suframos. God does not want us to suffer. Dios quiere que estemos bien He wants us to be y well bendecidos. and blessed. En Éxodo 33:11 dice, Exodus 33:11.
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hoy en día, hermanos, esta palabra es para nosotros. Today's day, this word is Tenemos for que us. hablar con nuestro Padre. We have to speak with our Father. Tenemos que hablar con Él en cualquier necesidad. Any need that we Tenemos que have, buscar su rostro. we have to seek Him. La palabra dice que Moisés hablaba cara a cara, hermanos. The Word of God tells that Hoy Moses spoke tenemos al face to Espíritu face. Santo, Today we have the la Holy presencia Spirit, de Dios God's presence que nos habla y los guía that speaks and donde guides quiera que us andemos. wherever we're at. Hoy en día, hermanos, Today's day, hay personas que dicen there's people that say que esto no está vigente, que es el Antiguo Testamento. that this is the Old Testament, Pero el Espíritu Santo, hermanos, but the Holy Spirit está desde la eternidad. is here for all Él es el que nos eternity. va a guardar. He's the one that will keep us. Necesitamos tener comunión We con Dios. must have a communion with God. Necesitamos tener la guía del Espíritu Santo. We need to have the guidance of the Holy Spirit Necesitamos tener tiempo We para need to estar have cerca time. de Dios. to be close to God. Tenemos que hacer una pausa We need to en nuestras vidas. make time in our lives. ¿Se han dado cuenta que nosotros el tiempo lo damos muy acelerado? Have you noticed the time goes by really Tenemos que quick? frenar un poco We must break y buscar la presencia de Dios, and seek God's la guianza del Espíritu. guidance, Porque si lo hacemos así, hermanos, todo va a ser más fácil. because this way everything El will caminar va be a ser easier for más us. seguro Our walking with God will be y more van a haber menos secure, problemas. and we will have less problems. El problema del creyente es, The hermanos, problem with some believers is cuando no busca la presencia de Dios, when they don't seek God's presence, se mete en problemas. they have problems. ¿Y qué sucede después? And then what happens afterwards? Venimos llorando buscando de We Dios come crying, seeking que God nos ayude to help us hasta cuando ya estamos en problemados. when we're already in the problem. Dios quiere que estemos bien. God wants us to be well. Dios nos habla a todo tiempo. God speaks to us at all times. Dios quiere, hermanos, God wants us, que brothers, sus hogares, that your households, familias, your families, sus hijos your children estén guiados por el Espíritu Santo. are guided by the Holy Spirit, Que caminemos bajo la presencia de Dios. that we walk before the presence of God. La palabra dice, hermanos, The Word of God tells us, en Isaías 55:6, Isaiah 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La iglesia necesita la presencia de Dios. the church needs the presence of God. La iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo. The church needs the presence of the Holy Spirit. Les voy a contar un testimonio I'm going to share a testimony de lo que pasó el viernes. of what happened last Friday. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu habló en la adoración? Cuando Rem- terminó la adoración, Remember what the Holy Spirit spoke to us? yo le escribí. I wrote it down. El Espíritu decía, yo escucho tus oraciones The Spirit said, I hear your prayers y tengo cuidado de ustedes. and I take care of all of y'all. Yo soy el que te rodea I'm the one that surrounds you y te provee todo lo que necesitas. and provides you with everything you need. Aprende a mirar, Learn a entender to see and understand para que puedas amar. so that you can love. Si no puedes ver el bien que hago por ti, If you cannot see the good that I do for you, no me podrás entender you will not be able to understand me y no podrás comprender and comprehend y no me podrás amar. and love me. El Señor te dice, The Lord tells you, no olvides estas palabras do not forget these words cuando vayas a casa when you go home esta noche. tonight. Mira el bien que yo te doy. Look on all the good that I have given you. Yo domino sobre todo I have control of everything, y uso a las personas and I use people a quienes yo les pongo el querer como el hacer, who I place the willing to do para que hagan lo que yo quiero, what I want them to do, que hagan el bien a tu persona. to do good to you. Mírame, Look at me. conózame para que tu fe Get sea to know me aumentada. so that your faith increases. Fue lo que el Espíritu dijo por medio del pastor. This is what the Holy Spirit told us through Pastor. Cuando veníamos de la casa el viernes, When we were going home, estábamos orando
por algo, ¿verdad? We were praying over something. Y nosotros dijimos, ok, vamos a orar. And we No prayed. podemos esto, vamos a orar por esto. Y luego le dije a mi hija, And then ok, I told my daughter, alaba a Dios, pídele a Dios, Dios te va a escuchar. as the Lord, He will hear you. Yo no sabía que ella lo hizo. I didn't know she had done it. Hasta el sábado ella me dijo, pa, yo estuve orando, pidiéndole a Dios que me concediera eso. Saturday, she told me, Father, I prayed to God to grant me something. El punto es esto. Cuando el Espíritu nos habla, hermanos, que vengamos a la oración, When the Holy Spirit tells us to come to a prayer buscar la service, presencia de Dios. to seek His presence, Hermanos, en la oración verdaderamente suceden cosas. brother, in prayer service, things Es happen. una hora el It is sábado. 1 hour on Saturday morning. Yo sé que estar dormidos en la cama es bueno para I el know cuerpo, that ¿verdad? staying at home Pero no sleeping para el is good for espíritu. the body, but not for the spirit. Yo llegué tarde, I como was- 5 minutos, 2 minutos tarde me puse allá atrás. I got here late, Y para terminar, el Espíritu habló y dijo and when it ended, the Holy Spirit spoke que and nos said, uniéramos a las peticiones, a las For- oraciones de la iglesia. for us to come united in all the petitions of the clamáramos. church and to cry out for those petitions. Hermanos, se clamó por Brother, las we cried out peticiones for the petitions. y clamamos, intercediendo. We interceded. Y saliendo de acá, hermano, And as I exit, 15 minutos después, 15 minutes later, me llaman. Ok, sí, te voy a hacer esto y esto como lo estábamos pidiendo I got a phone nosotros. call that something was going to get done, just like I had asked for. Dios contesta las peticiones. God answers our Dios concede los prayers. anhelos de nuestros corazones. He grants Pero us the tenemos desires que of our buscar la hearts. presencia de Él, Well, we hermanos. must seek His presence. El bien que Dios hace con nosotros, The good that también God does Dios to lo puede us, hacer con cada uno de He ustedes, can also hermanos. do it with everyone Solamente else. tenemos que obedecer al We just have to Espíritu, obey the Holy buscar la Spirit, presencia de seek Dios. His presence. Cuando obedecemos, When we obey, es más fácil que obtengamos lo que estamos pidiendo. it's easier to obtain what we are praying for. No me estoy desviando, hermanos, pero es necesario porque el Espíritu me lo dijo. It is necessary for me to speak these words. Si hoy escucha la voz del Señor, If you hermanos, hear the voice of God today, no endurezcamos nuestro corazón. let's not harden Hagamos our tiempo hearts. Let's make para time buscar la presencia de to Dios. seek His presence, Porque se acostumbra la persona because you become accustomed a que otros intercedan por uno. for others to intercede for you. Y luego se pregunta, And then they ask themselves, tal vez no hay autoridad, well, maybe there's no authority. porque Dios no me hace esto. Why hasn't God done this for Pero me? nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que buscar lo que But we are the queremos. ones that have to act on it and seek Him. Nosotros tenemos que pedirle a Dios lo que estamos necesitando. We have to ask God what we need. Nadie más va a saber mi necesidad. No one else is como yo going to mismo know y my Dios. needs. Así que busquemos la presencia de Dios, Therefore, hermanos, let's seek God's presence a todo tiempo. at all times. La presencia de Dios, hermanos, los va a llevar a otro nivel. The presence of God will take us to another level. La iglesia, hermanos, casi no se batalla con pecados, The church doesn't really struggle with pero es sins, pecado la desobediencia. but disobedience is a sin. Porque cuando desobedecemos, hermanos, estamos desobedeciendo a Dios y diciendo que Él no va a cumplir lo que Because when estamos we pidiendo. disobey, we're telling God that He's not going to fulfill what He Tenemos que promised. buscar el Espíritu Santo We must seek the Holy Spirit para que nos vaya bien. for things to go well for us. Si me acompañan, por favor, a Please Éxodo, come to Exodus capítulo 33, chapter 33, versículo 15. verse 15. La palabra dice, Moisés respondió, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés, queridos hermanos, Moses, brother, no aceptaba ningún sustituto. didn't accept anyone else. Él quería la presencia de Dios. He wanted God's presence. Él quería que la presencia de Dios lo guiara. He wanted God's presence to guide him. Él no quería que nadie más fuera. He didn't want for anyone else to go with him. La presencia de Dios, hermanos, God's presence, brother, es hermosa cuando la entendemos. it's beautiful when we understand it. Hoy en día, Today, esa tiene que ser nuestra actitud, hermanos. that should be our attitude. Si Dios no va delante de If nosotros, God is not before you, no nos movamos. let's not move. Significa Meaning, que Dios
no los aprueba lo que vamos a hacer. that God is not approving what you're doing. Dependamos de la presencia de Dios, hermanos, Let's depend on God's presence para poder caminar in order to walk recto y righteously no para los lados. and not go Si dependemos sideways. de la presencia de Dios, If we depend on God's presence, todo va a estar bien. everything will be good. La presencia de Dios los va a transformar. God's presence will transform us. El Espíritu Santo los va a guiar. The Holy Spirit will guide us. Tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo. We must depend from the Holy Spirit. Como dije al principio, hay veces que dependemos de nosotros mismos Like I said at the beginning, instead of depending y le on estamos diciendo ourselves, al Espíritu Santo que no lo necesitamos. that means we're telling the Holy Spirit that we don't need Him. La palabra dice, hermanos, The Word of God tells us, en Salmo 16:11, Psalm 16:11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios nos mostrará las sendas de la vida. God will show us the paths of Dios life. nos va a guiar a todos nosotros por el camino de la vida He will guide us to y nos life va a llevar para el camino eterno. and will take us into eternal life. La presencia de Dios, hermanos, God's presence es Jesucristo guiándonos. is Jesus Christ guiding us. La presencia de Dios es el Espíritu Santo también The guiándonos. presence of God is also the Holy Spirit guiding En la us. presencia de Dios hay plenitud de gozo, There's fullness of joy pero in no the es el presence gozo of God, temporal, es gozo eterno. but it is eternal joy. Sabemos que Dios es digno We know that God is de worthy confianza. of trust. Él es fiel He con is la faithful iglesia. with the church. La plenitud de gozo implica, The fullness of La joy alegría que viene de Dios. implies no es una alegría falsa ni temporal. the joy that comes from God. En la presencia de Dios, hermanos, It is God's presence las dificultades, los momentos difíciles in the Los midst of the problemas difficulties, in the midst of problems. no son nada con el gozo que Dios nos da. They are nothing compared to the joy that God gives to us. Delicias a tu diestra, dice la palabra. Es la promesa, hermanos, que vamos a disfrutar de la presencia de Dios y sus bendiciones. It is a promise that we will enjoy God's presence and His blessings. También podemos decir We can also say que la presencia de Dios es favor para nosotros. that God's presence is a favor Es in la our bondad lives. que Dios nos da. It is His kindness. ¿Se han dado cuenta, hermanos, Have you noticed, brother, que en ocasiones no apreciamos las cosas pequeñas? that there are times when we do not appreciate the smaller Nuestra things? mente solo puede estar enfocada en dinero, Our dinero, minds dinero, dinero. sometimes are only focused on Y no money, nos damos cuenta cuando Dios nos tiene vivos. and we don't see that God is keeping us alive. No le damos gracias a Dios cuando despertamos, que We don't vemos a give thanks nuestros to God hijos. when we wake up in the morning and we have our children. No le damos gracias a Dios con levantarlos, caminar. We don't thank Him for getting up in the morning and being able to walk. Necesitamos, hermanos, ser agradecidos con Dios. Brother, we need to be grateful towards God. Necesitamos tener temor, We need to have fear of God, alejarlos a la presencia de Dios. of being away from God's presence. La presencia de Dios, hermanos, los hace más fuertes. God's presence makes us stronger. En el Salmo 51:11 dice, Psalms 55:11. no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El mayor problema o temor de David era The greatest problem or fear que el of David Espíritu had, Santo no estuviera con él. of the Holy Spirit not being with him. Nosotros, hermanos, tenemos que tener ese temor, We, brothers, should have this fear as well, que el Espíritu Santo se aleje. of the Holy Spirit being away from us. Necesitamos tenerlo cerca de nosotros. We need to have Him close to us. Necesitamos depender del Espíritu Santo. We need to depend on the Holy Spirit. Luego nos preguntamos por qué no puedo hacer esto bien o Then algo. we ask ourselves, why I cannot do Porque these no le things hemos right? pedido a Dios que nos guíe. Because we have not asked No le God hemos to pedido a guide Dios us, que nos guarde. to keep us. Tenemos que depender de la presencia de We Dios. must depend from God's presence. La pregunta sería, hermanos, The question is, ¿bajo qué presencia quiere caminar usted? under what presence do you want to be walking? ¿Bajo la presencia del contrario o bajo la presencia de Dios? The presence of God or the presence of the enemy? Porque la presencia del contrario solo nos pone pensamientos malos y negativos, Because the presence of the enemy only gives pensamientos us que no los edifican. evil and negative thoughts that do not Mas la edify us. presencia de Dios nos pone pensamientos de amor, de But God's paz, presence brings us los frutos del Espíritu,
thoughts of peace, La love. presencia de Dios los va a capacitar a ser cristianos mejores. It will make us capable of becoming better Christians. La palabra de Dios es viva, hermanos, The Word of God is living, y el Espíritu Santo nos ayuda and the Holy Spirit helps a us amarla más. to love it even more. Porque la presencia de Dios, hermanos, Because God's presence, brethren, fluye el poder del Espíritu Santo. it allows the power of the Holy Spirit to flow. Delante de nosotros, hermanos, tenemos la vida. Before us, we have life. Tenemos que moverlos por el bien We must move y la misericordia de Dios. through God's good and mercy. El Salmo 99:1 dice: Psalms 99, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra se conmoverá la tierra. Tenemos un Padre, hermanos, poderoso, we have a powerful God un Padre que nos ha dado su Hijo Jesucristo that has given us His Son, Jesus para que Christ, seamos a la semejanza de Él. for us to be. Dios quiere que In the nos image of Him. transformemos. Dios quiere que nos movamos God wants us to move a otro nivel espiritual to a higher spiritual y level no estemos siempre quejándolos, and not to always be que Dios nos complaining, escucha. for God to hear us. En San Juan, John capítulo 15, verso 5 chapter dice: 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra dice, hermanos, The Word of God tells que us tenemos que permanecer en Jesucristo. that we have to remain in Tenemos que estar Christ. cerca de We Él, have to be close to porque Him, lejos de Él nada somos. because Cuando away los from Him we are creyentes, nothing. cuando los creyentes permanecen unidos, When the believers remain together, permanecemos junto a Jesucristo, we are closer to God, somos capacitados and we are made capable a vivir una vida fructífera, of living una vida llena de bien, a life full of good, una vida llena de bendición. full of blessings. La presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, God's presence in our life, es la garantía de nuestra victoria. it is a guarantee of victory. Deuteronomio 4, Deuteronomy versículos 29 y 31 dice: 4:29. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. En Jeremías dice, Jeremiah 29:13, 29:13. y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El deseo de Dios es, hermanos, The desire of God is que tengamos comunión con Él, for us to have a relationship with Him, que dependamos de Él for us to depend on Him, y no de nuestros propios pensamientos. and not in our own thoughts. ¿Qué Dios nos enseña en esta noche, hermanos? What is God teaching us tonight? Que la presencia de Dios es la más importante en nuestras vidas. That His presence is the most important one in Que our la lives. presencia de Dios, hermanos, That God's presence no se aleje de nuestras vidas. is not far from our lives. ¿Cuántos desean tener una relación con Dios How many of y'all desire to have a para relationship que with seamos God mejores, so that we can become para que better, seamos varones esforzados, so that we para strengthen que podamos ourselves, ayudar a otros? so that we can help others? Para eso necesitamos la presencia de Dios. These are the reasons why we need the presence of God. Hay muchas promesas, hermanos, There are many promises que Dios va a cumplir a cada that uno God de will ustedes. fulfill in each one of us. Dios va a cumplir todas las promesas que les ha hecho God will fulfill all the promises He has si made to you permanecemos en la presencia de Él. if we remain in His presence. Lo más importante de nosotros es The most important thing to us, que busquemos el poder y la gloria de Dios it is to seek God's power. y que no los and glory. alejemos de Él. Nuestra tarea tiene que ser Our homework should be encontrar a Dios to find God para que seamos fuertes. so that we can become stronger. En esta noche, queridos hermanos, Tonight, brethren, el Señor nos invita the Lord is inviting you que abramos nuestro corazón for us to open up our hearts y tengamos fe en su palabra and to have faith in His word, y que busquemos más de su and presencia that we seek His presence even more, para que seamos bendecidos sobre So- esta tierra so that we are blessed in this
earth. Dios va a bendecir a su pueblo. God will bless his people. Dios va a bendecir a su iglesia. God will bless his church. Que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. The Holy Spirit Y la guides us. presencia del Altísimo esté con cada uno de And nosotros. the presence of God will be with No us. teman, Do not be porque Dios afraid, está con nosotros. because God is with us. No teman, hermanos, Do not be afraid. porque donde quiera que ustedes vayan, la Because presencia wherever de you Dios go, va a ir con ustedes. God's presence is with you. Y siempre tengan fe y oren And always have faith and que pray Dios va a bendecir su salida y su entrada. that the Lord will take Dios va a care of you. bendecir sus negocios He will take care of your, y Dios va a bless bendecir sus manos. your business, your hands, Tienen que declarar vida para have sus to declare propias life vidas, hermanos. over your own lives. Tienen que declararse You fuertes. have to declare that you're strong. No acepten temores. Do not accept any No fears, acepten any enfermedades. sickness, Porque el diablo, hermanos, tiene que temblar. because the devil Porque has acá hay to un be pueblo, hermanos, tremble. que se va a levantar en fe y por fe, Because hermanos. we are people that will Acá hay un rise pueblo, in faith. hermanos, que se van a reír We are people that will del laugh pasado of the y past se van a reír de lo que Dios va a hacer con And cada we uno de will laugh ustedes, con nuestros hijos because of y everything con la that God will ascendencia do que Dios los va a dar. in our children. Y oramos. Let's pray.